Pues, buenos días a todos, ¿cómo está? ¿Cómo les ha ido? Eh, bueno, continuando con lo que veníamos desarrollando la clase anterior, pues ¿quién nos puede poner a tono de lo que Buenos días, estábamos profe. viendo? Buenos días. ¿Quién nos puede hablar un poquito de lo que conversamos la semana anterior, porfa? ¿Hasta dónde llegamos? Profe, terminamos las diapositivas. Ah, ok, pero ¿qué tratamos? Patrimonio, definimos los conceptos y hablamos un poco de la historia de los costos. Ah, ok, listo. Entonces estuvimos hablando, digamos, una introducción genérica de lo Buenos que días, eran. profe. Buenos días, ¿cómo están? Estuvimos hablando de unas conceptualidades para poder introducir en lo que ya es la asignatura de costo y el concepto de costo y todo lo que está inmerso dentro del concepto de costo. Entonces, pues vamos a continuar. Igual yo les dije que consultaran, que hicieran algunas consultas relacionadas con lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Entonces, inicialmente vamos a definir qué es el costo. Entonces, vamos a ver, recuerden, a ver, ¿quién nos define qué es el costo? Profe, buenos días. Ajá. Buenos días. Ok, yo tengo que el costo es el valor monetario de los consumos de factores que supone el ejercicio de una actividad económica destinada a la producción de un bien, servicio o actividad. Muy bien, gracias. Sí, entonces, relacionando ese concepto con lo que es el costo, como nos dice la compañera, eh, digamos que el costo puede entenderse de diferentes maneras. ¿Qué quiere decir? Que no hay una definición digamos, única de lo que es el costo. El costo, de acuerdo al autor, de acuerdo a los objetivos, así puede cambiar un poco la definición, pero en esencia es la misma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de costo, digamos, no es más que cuantificar monetariamente todos aquellos recursos que se consumen en el desarrollo de la actividad económica o en un periodo determinado. Y en últimas está representando todos ellos esfuerzos y sacrificios que realiza la empresa para obtener un objetivo determinado, que puede ser estar relacionado con la prestación del servicio, con la producción de un bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como igual la segunda definición está más relacionada con lo que nos dijo la compañera, que son aquellos desembolsos para adquirir bienes y servicios para el desarrollo de la actividad. Entonces, miren que la definición está muy ligada a ese desembolso que tiene que hacer la empresa en términos de recursos, en términos monetarios, para poder cumplir un objetivo definido. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es el costo y lo que es el gasto. Pero antes vamos a vernos aquí un video para fortalecer, digamos, desde introductorio, y después vamos a estar analizando cada uno de los conceptos que ahí están inmersos. Sí, me avisan si no se escucha. Hola amigos. Esta lección es una breve introducción a la contabilidad de costos. Esta lección pertenece a nuestro curso virtual Introducción a la contabilidad de costos, de auladeeconomía.com. Recomendamos que presione el botón de pausa en algunas partes del video, para que vaya analizando todo lo que vamos explicando, e incluso, puede tomar notas, si lo cree conveniente. ¿Sí se escucha? Sí, Antes de profe. iniciar, Ok, permítanme gracias. Sí, presentarme. profe. Soy Heriberto, soy gerente de planta en una fábrica de borradores para pizarras.
Aquí les muestro algunos de los cientos que producimos todos los días. Voy a ir colocando en esta mesa varias unidades para que las observen bien, aunque ustedes deben conocerlas bien, ya que estos borradores los empleamos tanto en pizarras verdes para tiza, como la que tengo aquí, como en las pizarras blancas. Un momento, para ver la compañera. Ahora, La compañera dice que está en espera, pero el compañero, mentira. Pero nada, no veo aquí nadie en espera. Vamos a ver. Ok, entonces no, le dice al el compañero que entre directamente. Entonces continuamos. pensemos en lo siguiente. ¿De qué están elaborados nuestros borradores? Observemos uno, agrandándolo para observarlo bien. Tienen una pieza de madera. Y otra de felpa, una especie de espuma especial. La madera se compra en láminas grandes, que las cortamos con una sierra. Mario se encarga de hacer este trabajo. Y así tenemos las piezas del tamaño adecuado. La felpa también se compra en láminas, que las cortamos con otra máquina. Álvaro se encarga de hacer este trabajo. Y así tenemos las piezas del mismo tamaño que las de madera. El objetivo de todo esto es mostrar los costos de la producción. Ya vimos que empleamos dos materiales principales, la madera y la felpa, pero también usamos pegamento, lija, el empaque, entre otros materiales de menor importancia. También vimos que trabajan Mario y Álvaro. Pero también Mariana que hace las pegas, y Anita que empaca los borradores terminados. A su vez, trabajo Marco que es el supervisor. Y, por supuesto, que trabajo yo, que soy el gerente, y Roberto que da acabado. Por otro lado, hay que pagar el alquiler de la fábrica. También las máquinas se deprecian, además de que requieren mantenimiento. Además hay que pagar impuestos prediales, electricidad, agua, entre otros gastos. Les comento que hace unos días recibí un curso virtual de contabilidad de costos, y les quiero contar algo de lo que aprendí. Vamos a ver. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good. Bueno, hasta ahí que hemos analizado, hasta ahí el momento podemos concluir de que las empresas en pro de poder producir o prestar un servicio también, en este caso para poder producir los borradores necesitan de recursos. Entonces necesitan la felpa, necesitan la lámina, entre otros. Igualmente se deprecian los activos, hay que hacerle mantenimiento. Entonces, cada uno de esos, la empresa le cuesta, o sea, la empresa tiene que pagar por cada uno de esos recursos. Entonces, y es ahí es donde aparece lo que son la contabilidad de costos, exclusivamente desde de los costos y cada uno de los componentes del costo que vamos a mirar, vamos a ir analizando ahora.
La contabilidad de costos trata de la acumulación y análisis de información de los costos de la producción. Información que debe ser relevante y útil para la planeación, para el control y para la toma de decisiones. Por ejemplo, en nuestra fábrica de borradores empleamos un sistema de contabilidad de costos que nos ha permitido obtener información muy importante sobre los costos de los procesos que realizamos para producir nuestro producto. Así hemos podido planear mejoras, controlar los desperdicios de materiales y tomar decisiones sobre los precios que cobramos. Ahora nuestra empresa es más competitiva gracias a todo esto. En resumen, la contabilidad de costos es una fase ampliada de la contabilidad general que se encarga de predeterminar, registrar, acumular, controlar, analizar e interpretar la información relacionada con los costos, de producir y vender un determinado artículo o de prestar un servicio, con la finalidad de proporcionar información relevante, suficiente y oportuna necesaria para la adopción de decisiones adecuadas por parte de la gerencia, dirigidas fundamentalmente a la maximización en el uso de los recursos de la empresa. Ok, entonces ahí podemos comenzar ya, digamos, habíamos definido un poco el concepto de costo y en el video podemos demostrar que cuando hablamos de costo, son todas esas salidas de dinero que la empresa tiene que realizar para poder adquirir en los recursos, pero también en pro de cumplir un objetivo que está relacionado ya sea con la prestación de un servicio o la producción de un bien. Entonces, continuando, en la semana anterior ya habíamos hecho una introducción de esas diferencias entre lo que es el costo y lo que es el gasto. Entonces, habíamos dicho que el costo se relaciona más con el proceso productivo. En cambio, los gastos se relacionan más con el pago de todo lo que tenga que ver con la administración y con las ventas. Y ahí es donde aparece entonces lo que es la contabilidad de costo. Entonces, cuando hablamos de la contabilidad de costo, que es lo que nos acaban de expresar en el video, ¿de qué se encarga la contabilidad de costo? No es más que identificar, medir, acumular, analizar e interpretar lo que son los elementos del costo. Los elementos del costo que ahora más adelante vamos a conocer. Entonces, eso trata, digamos, de eso trata lo que es la contabilidad de costo. Identifica, mide, acumula, analiza. Ajá. Decía que el gasto es pago a empleados y como el proceso de la venta. Sí. Exacto. Bueno, nuevamente, cuando hablamos del costo, o sea, cuando estamos hablando del costo del producto, está más asociado a la producción del servicio. O sea, todo lo que tenga que ver con lo que haya que pagar para producir el bien, es que está inmenso dentro del proceso productivo o de la prestación del servicio, si es una empresa de servicio, disculpen, eso es costo. En cambio, del lado del gasto, los gastos están más asociados a la parte de administración y la parte de las ventas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el ejemplo que veníamos del borrador, de los borradores. Ok, el que fabrica el borrador, el pago que se le hace a ese operario que fabrica el borrador, se considera un costo. En cambio, el pago que se le hace al administrador, el pago que se le hace al mensajero, el pago que se le hace a la secretaria, esos están relacionados con los gastos. O el vendedor, ok, el que va a la calle y vende los borradores, ok, él no participa en el proceso productivo. Lo que quiere decir es que eso se considera un gasto. Entonces, a partir de allí, de esos costos y gastos, nace lo que es la contabilidad de costos. Entonces, la contabilidad de costos, como dice la diapositiva y como acabamos de ver en el video, lo que hace es identificar, medir, acumular, analizar e interpretar los elementos del costo que, como les dije, vamos a estar analizándolos ahora más adelante. Entonces, la importancia de la contabilidad de costos, o sea, donde refleja lo importante para las empresas
la contabilidad de costos. Y es que a través de esa identificación, medición, acumulación, análisis e interpretación de los elementos del costo, le sirve a la empresa para obtener una información que es relevante y que es útil. ¿Para qué? Para hacer planeación, para hacer control, pero también para la toma de decisiones. Entonces, esos tres elementos que resultan ya y que los hace el gerente, el administrador, la planeación, el control y la toma de decisiones, nacen es de la contabilidad de costos. La contabilidad de costos lo que recoge información, identifica, etcétera, etcétera, y se la entrega a los demás para que comiencen a tomar decisiones, para hacer planeación, para hacer control. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la contabilidad de costos? Proporcionar información relativa a los costos para determinar los resultados y valorizar los inventarios, proporcionar información para ejercer el control administrativo de las operaciones y actividades de una empresa, y brindar a los diferentes niveles de administración de la empresa datos de costos necesarios para la planeación de operaciones de manufactura y el control de los costos de producción. Entonces, mire que se relaciona con lo que está aquí expuesto en esta diapositiva, y es que ¿para qué sirve la contabilidad? Para hacer planeación, para hacer control, pero también para la toma de decisiones. Entonces, por eso es que es una asignatura fundamental que ustedes puedan apropiarse, porque les va a dar bases a futuro, ya sea en otras asignaturas o en el mercado laboral, para conocer cómo está la empresa en términos de costo y a partir de ahí comenzar a tomar decisiones y hacer planeación de la misma. Entonces, también otros objetivos es acumular los datos de costo para determinar el costo unitario. Entonces, es importante eso, o sea, me sirve para saber cuánto le cuesta a la empresa producir un producto, un bien, o cuánto le cuesta ofrecer un servicio. Y eso es importante para poder determinar el precio de venta. Entonces, si la empresa no costea bien, lo más probable es que esté colocando un precio de venta equivocado, dependiendo también del margen de utilidad. ¿Por qué? Porque cuando una empresa coloca un precio, es para dos cosas: para recuperar sus costos y gastos, pero también para obtener una utilidad. Ok, entonces si tus costos son altos y no tienes el precio adecuado, vas a estar sacrificando utilidades. En última, lo que le interesa al empresario, al dueño de la empresa, ¿qué es? Obtener más utilidades. Entonces, por eso la contabilidad de costos es fundamental, porque a partir de allí se pueden obtener costos unitarios para determinar precios y saber cuál es el margen de utilidad que le queda al propietario. Entonces, también sirve para controlar operaciones de manufactura y para suministrar información a la administración, como ya habíamos dicho, también para decisiones relacionadas con inversiones. De las inversiones que la empresa puede estar desarrollando también dependen de un análisis de los costos. Entonces, ¿dónde podemos obtener información de costos? Por ejemplo, de órdenes de compra, solicitudes de compra, tarjetas de tiempo, requisiciones, planillas de pago, informe de consumo de materia prima, hojas de costo. Toda esa información de costos va a estar inmersa, va a estar contenida o parten de estos instrumentos que tiene la empresa. Entonces, las empresas tienen orden de compra, tienen tarjetas de tiempo, tienen planillas de pago, etcétera, etcétera. Entonces, ese va a ser el insumo para poder generar informes de la contabilidad de costos. Vamos a continuar aquí. La contabilidad de costos tiene varias funciones o procesos. Primero está la identificación de los costos. Por ejemplo, nosotros identificamos que se requieren ciertos materiales y el trabajo de varias personas, y eso significa costos. Luego sigue la medición de los costos. Para esto coordinamos con los distintos departamentos para que se realicen los registros apropiados de los distintos costos, tanto las compras, los pagos de salarios, de alquileres, electricidad y todos los demás. Después tenemos la acumulación. Se tienen distintas cuentas mediante las cuales se acumulan los costos de los materiales, la mano de obra, etc. Posteriormente viene el análisis.
Así, generamos ciertos reportes cada mes. De esa forma podemos conocer cómo se han comportado los costos de los distintos departamentos y de los distintos productos. Luego tenemos la interpretación. Comparamos los datos de los costos con nuestro desempeño de periodos pasados y con nuestras metas, y así nos damos cuenta si algo está fuera de los límites permisibles. Finalmente, viene la comunicación. Informamos a los distintos departamentos sobre los resultados de los costos, para que todos puedan tomar las decisiones adecuadas en el momento preciso. Vamos ahora a indicar lo que llamamos los elementos del costo de producción. De acuerdo con todo lo que hemos dicho sobre los costos de producción de los borradores, hemos observado que hay un costo de materiales. De estos materiales, hay unos que forman parte del producto y son fácilmente identificables en el producto, y los llamamos materiales directos. Este es el caso de la madera y la felpa. Pero hay otros materiales que no se identifican fácilmente en el producto, tienen menor importancia. Este es el caso del pegamento, la lija, los lubricantes de las máquinas, entre otros materiales, a los cuales llamamos materiales indirectos. Por otro lado, vimos que trabajan varias personas, o sea, tenemos un costo de mano de obra. Algunos trabajan en la elaboración misma del producto, como Mario y Álvaro, que trabajan en los procesos de corte, pero también Mariana, Anita y Roberto. Este tipo de trabajo lo conocemos como mano de obra directa, porque también se identifica directamente con el producto. Pero también hay otros trabajos que no se identifican fácilmente con el producto, y es lo que conocemos como mano de obra indirecta. Por ejemplo, mi trabajo, que es gerencial, y el de Marco, que es supervisor. Pero también en la empresa hay un diseñador de productos, hay un encargado de mantenimiento, otro se encarga de la salud ocupacional, entre otras tareas que no se identifican fácilmente con el producto. Pero también mencionamos otros costos, como los alquileres, los impuestos territoriales, la electricidad, el agua, entre otros. Todos estos otros costos son costos indirectos, pues tampoco se identifican fácilmente con el producto. Así, podemos decir que tenemos un elemento que llamamos materiales directos. Otro que es la mano de obra directa. Y los costos indirectos de fabricación, que abarcan los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y todos los demás gastos indirectos de fabricación. Entonces, repasando, los tres elementos básicos del costo de producción son: materiales directos, que son los materiales que pueden ser identificados y cuantificados en cada unidad de producción. Integran físicamente el producto. Los costos de material directo son cargados directamente al costo del producto, como por ejemplo la madera utilizada en la fabricación de los borradores. Costos indirectos de fabricación, también llamados gastos de fabricación, carga fabril o cargos indirectos. Representan aquellos desembolsos o gastos incurridos en el proceso productivo, distintos al material directo y a la mano de obra directa, que no pueden ser aplicados directamente y atribuidos a cada unidad de producción, proceso productivo o centro de costos, o cuya identificación resulta inconveniente, no obstante, son indispensables para lograr el proceso de manufactura y para mantener la fábrica en condiciones de operar normalmente. Los costos indirectos de fabricación se encuentran conformados por los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y otros costos indirectos. Así, los materiales indirectos están conformados por los materiales que pueden integrar físicamente el producto, pero que por su naturaleza no pueden identificarse o cuantificarse fácilmente en cada unidad de producción, como por ejemplo el pegamento utilizado en la elaboración de los borradores. También se incluyen dentro de esta clasificación los materiales necesarios para la producción y que no forman parte del producto final, como por ejemplo los aceites y lubricantes utilizados en las máquinas que cortan la madera. Además, la mano de obra indirecta, que es la que se encuentra conformada por los trabajadores que desempeñan labores indirectas en la producción, que no intervienen directamente en forma manual o mecánica en la transformación de los materiales, es decir, que por sus características no se consideran mano de obra directa.
y mano de obra directa, que es aquella mano de obra representada por los trabajadores que directamente intervienen en el proceso de transformación de los materiales, accionando las máquinas o mediante labores manuales, es decir que puede identificarse, cuantificarse o asociarse fácilmente con un determinado producto y puede ser controlada de una manera efectiva. Ahora vamos a pasar a estudiar varias clasificaciones y definiciones de los costos. Ahora consideraremos los costos de producción según su asociación con el producto. Tenemos que existen costos directos, que consisten en los costos de materiales directos más los costos de mano de obra directa. Tal como dijimos, estos son los costos que se identifican o se asocian fácilmente con el producto. Pero tenemos costos indirectos, o sea, aquellos costos que no se asociación o identifican fácilmente con el producto. Estos costos indirectos son los materiales indirectos, mano de obra indirecta y gastos indirectos de fabricación. Además, podemos clasificar los costos según su relación con la producción. Tenemos que existen costos primos. Los costos primos se refieren a los elementos integrantes del producto, o sea, los materiales directos, y la mano de obra directa. Por otro lado, tenemos los costos de conversión. Estos se refieren a los elementos que se emplean para transformar los materiales en el producto, y por eso los costos de conversión son la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Después tenemos los costos según su relación con el volumen de producción. Así, tenemos que hay costos variables. Estos son costos que dependen del volumen de producción, o sea, si producimos más, estos costos se van a incrementar, y cuando producimos menos, se van a disminuir. Los costos de materiales directos y los costos de mano de obra directa generalmente son costos variables. Se requieren más materiales, se requiere trabajar más. Por otro lado, algunos costos indirectos de fabricación son variables, por eso le colocamos un asterisco. Por ejemplo, al producir más, se consume más electricidad, se requiere más mantenimiento de las máquinas, entre otros. Luego están los costos fijos. Estos son los costos que no dependen del nivel de producción, tal como un alquiler, cuyo monto es el mismo sea que se produzca mucho o que se produzca poco. Con frecuencia la mano de obra indirecta y los gastos indirectos de fabricación serán costos fijos, pues al producir más, sus montos serán los mismos. Cabe señalar que hay autores que mencionan que existen costos semivariables, mixtos y escalonados, o sea, son costos que son en parte fijos y en parte variables. También podemos identificar los costos según las áreas funcionales de la empresa. Tenemos los costos de manufactura. Estos son los costos de la fabricación misma de un producto. Estos son los costos de los materiales directos, de la mano de obra directa y de los costos indirectos de fabricación. Pero después tenemos que hay gastos o costos de mercadeo y ventas. Estos consisten en los costos para hacer llegar a los productos a los clientes, y para lograr vender. Por eso incluimos aquí los salarios de vendedores, la publicidad, los costos de distribución, entre muchos otros. Además, tenemos los gastos administrativos. Estos son los salarios de los gerentes y otros puestos administrativos, pero que no pertenecen al área de producción, o sea, aquí podemos incluir el salario del gerente general, del gerente financiero, del de recursos humanos, pero no el salario de gerente de mercadeo, ni del gerente de producción, pues ya están incluidos en las categorías anteriores. También son gastos administrativos los alquileres de oficinas administrativas, los gastos de oficinas, como papelería, electricidad, depreciación de mobiliario, fotocopiadoras, computadoras, entre otros.
Luego tenemos que podemos clasificar los costos según el periodo en el que se comparan con los ingresos. Tenemos entonces, que podemos distinguir los costos del producto. Estos son los costos que se identifican con la producción de un artículo. Por ejemplo, los costos de un borrador. Estos costos son costos de materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Todos estos son costos que se pueden estimar para un producto determinado. Pero tenemos ciertos costos que no se pueden identificar con un producto, que son costos en función del tiempo. Por ejemplo, si pagamos un alquiler mensual de las instalaciones, estos no son costos identificables con el producto, sino con un periodo, en este caso por mes. Decimos que estos costos no son inventariables, pues no se identificarán con el costo del inventario del producto. Por otro lado, tenemos que podemos clasificar los costos según su relación con el momento en que se calculan. Tenemos entonces que hay costos históricos. Estos son los costos sobre el pasado o sobre la actividad pasada, solo se conocen después que se incurrieron. Por ejemplo, podríamos tener un reporte de los costos de materiales del mes pasado, o de los costos de mano de obra de la semana anterior. Pero tenemos también costos predeterminados. Estos son costos futuros, son los costos calculados con anterioridad a la ocurrencia de los costos reales. Pueden ser costos presupuestados. O sea, costos que preparamos sobre alguna base a través de un presupuesto. Pero podemos tener costos estándares. Estos son costos científicamente determinados, o sea, se basan en especificaciones y estudios bien fundamentados. Veamos que los costos predeterminados se calculan antes de realizar la producción, mientras que los costos históricos se calculan después de efectuar la producción. También podemos clasificar los costos según su relación con la capacidad de controlarlos. Hay ciertos costos que un gerente o un director puede controlar. Estos son los costos controlables. Por ejemplo, mi puesto de gerente de planta me da autoridad sobre ciertas variables, por ejemplo, tengo la facultad de seleccionar a los proveedores, y eso me da cierto control sobre el costo de los materiales. Pero hay otros costos no controlables. Por ejemplo, mi puesto no me da la facultad de ubicar las instalaciones en otro lugar, ya que en este mismo edificio la empresa posee otras operaciones. Por tanto, el costo de alquileres no es controlable para mí. También podemos clasificar los costos según su relevancia. Hablamos entonces de costos relevantes. Los costos relevantes son costos esperados que se modifican de acuerdo con las decisiones tomadas, y pueden descartarse si se cambia o elimina alguna actividad económica. Por ejemplo, cuando se analizó la posibilidad de aceptar un pedido especial de un cliente, y entonces, analizo como costos relevantes el costo de material y mano de obra que se incurrirán si acepto el pedido. Y tenemos que hay costos irrelevantes. Estos son aquellos que no se afectan por las acciones que seleccione la gerencia. Por ejemplo, de acuerdo con el mismo ejemplo anterior, el costo de alquiler de las instalaciones representan costos irrelevantes en la decisión de aceptar un pedido especial de un cliente, debido a que ese costo permanece igual si se acepta o no el pedido. Luego tenemos los costos según el tipo de costo incurrido. Existen costos desembolsables. Estos son costos que normalmente se reflejan en una salida de efectivo, como el pago de las planillas. Y tenemos costos de oportunidad. Estos son que no involucran una salida de efectivo, y representan los posibles beneficios que se sacrifican al tomar una decisión. Por ejemplo, al decidir no comprar una maquinaria nueva, estamos renunciando a sus posibles beneficios.
Agradecemos su participación en este curso virtual y le invitamos a participar. Ok, listo. Entonces, después de, digamos, de esta introducción a los costos y de la forma como se clasifican los costos, ya tienen una aproximación, por ejemplo, de los costos y de cuáles son los elementos del costo. Un momento para añadir a la compañera, al compañero. Ok, listo. Entonces, continuando. Bueno, no es lo mismo, o sea, no todas las empresas tienen las mismas estructuras de costos. Entonces ya, por ejemplo, ya tienen claro que existen tres elementos del costo. Entonces, los tres elementos del costo, ¿cuáles son? A ver, recuerde, ¿cuáles son los tres elementos del costo? Materiales Materiales directos. generados de producción. Nuevamente, que allí se duplicó la participación. ¿Cómo sería? Bueno, el primer elemento del costo, ¿cuál es? Materiales o materia prima. Exacto, los materiales directos que también se conocen como materia prima. Segundo, Mano de obra mano de obra directa. Y e por último, indirecta. Y y por costos último, generales de producción. y también tenemos los costos indirectos de fabricación. Entonces, esos son los tres elementos del costo. O sea, cualquier tipo de empresa es importante que ustedes ya tengan claro que los tres elementos del costo que son materia prima o material directo, los costos indirectos de fabricación y la mano de obra directa. Esos son los tres elementos del costo. Entonces, a partir de allí, no todas las empresas tienen la misma estructura de costos. O sea, no es lo mismo una empresa de servicios, una empresa que comercialice o una empresa que produzca bienes y servicios. Entonces, cuando hablamos de una empresa de servicios, o sea, que presta servicios, principalmente está compuesto por una actividad física. Quiere decir que tú tienes que tener a alguien que haga, que preste ese servicio, valga la redundancia, o venda algún producto. Entonces, esta clase de empresa no transforma bienes, o sea, solamente lo que hace es que no entrega nada físico, no transforma y digamos que está ligado, o sea, en términos de estructura de costo, está ligado a qué? Primero a la mano de obra directa y segundo los costos indirectos de fabricación. Que quiere decir que normalmente una empresa de servicio cuenta con dos elementos del costo, la mano de obra directa y, por ejemplo, los costos indirectos de fabricación. Entonces, por ejemplo, un desarrollador de software, una empresa que desarrolle software, ok, esa empresa no fabrica nada, o sea, no entrega nada tangible, pero va a entregar un servicio. Entonces, ¿hay quién se le paga? O sea, ¿los costos cuáles son? El costo del ingeniero o del programador, pero también otros costos indirectos de fabricación, por ejemplo, si tiene que entregar un CD, si tiene que entregar unos USB, digamos que son costos que son muy minoritarios y que no se sabe a ciencia cierta cómo influye eso dentro de la estructura de costos. Entonces, eso hay que tenerlo presente, que en una empresa de servicios solamente hay dos elementos del costo, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Cuando hablamos de una empresa que comercializa, ahí está ligado primordialmente, el costo está ligado ¿a qué? Al costo de la mercancía. Y quiere decir que en términos generales, o sea, en casi todas las empresas comerciales o de solo compra-venta, allí solamente se tiene un elemento del costo, que es el costo de la mercancía. Lo demás se debe contemplar como gasto. O sea, otra salida ya se complementa que como gasto. Entonces, ¿qué hace este tipo de empresa? Este tipo de empresa compra un producto y vende prácticamente el mismo producto. O sea, solamente hace una acción de compra-venta.
Entonces, ahí el costo está relacionado con el costo que se compra. Si recuerdan el semestre pasado, cuando hacíamos ejercicios y hacíamos un ejercicio, por ejemplo, la empresa compra un televisor, la empresa comercializa, es de electrodomésticos, y decíamos en uno de los ejercicios que la empresa compra televisor y ¿qué vende? Vende el mismo televisor. Entonces, allí, cuando contabilizábamos ese costo, era el costo de la mercancía. Entonces recuerden que desde allí ya teníamos algunas nociones digamos, de costos. También recuerden que cuando clasificábamos y nos íbamos al estado de resultados, digamos, aquellas transacciones que se trasladan al estado de resultados, ahí que teníamos incluido, ahí teníamos que incluir ingresos, costos, y recuerden que los costos pueden ser de dos tipos. Teníamos el costo de producción, pero también teníamos el costo de venta. Entonces, esos dos, desde ahí ya comenzábamos a diferenciar que los costos tenían que tener un tratamiento especial. Y por último, tenemos las empresas que sí son de producción, o sea, las empresas que son manufactureras, que son industriales. Esas empresas sí tienen los tres elementos del costo: material directo, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Entonces, de esta forma, podemos ya entrar a clasificar en cualquier tipo de empresa qué tipo de costo genera esa empresa. Entonces, por ejemplo, si es un consultorio odontológico, ¿qué tipo de costos tendría asociado? De mano de obra y el costo indirecto de fabricación. ¿Cuáles serían? No, que se entrecortó la compañera. Es una empresa de servicios. Exacto. Solo aplican dos elementos de costo, el de mano de obra y el costo indirecto de fabricación. Ok, y llevándolo ya, ¿qué costo habría que asumir? Ya a la empresa al consultorio. Entonces, hay que pagarle al odontólogo, que es la mano de obra directa. Y él utiliza insumos. Él utiliza muchos insumos para una consulta en específico. Entonces, esos insumos que él utiliza se consideran como costos indirectos de fabricación. Entonces, miren que así ya podemos identificar que en una empresa de servicios esos son los dos elementos. Pero tenemos una empresa que fabrica, digamos, camisetas. Entonces ya la empresa que fabrica camisetas. Entonces ya ese tipo de empresa tiene ¿cuántos elementos del costo? ¿Contempla cuántos elementos? Los tres. Los tres elementos del costo. Tanto material directo, porque se necesitan tela, se necesitan botones, se necesita hilos. Ah, ok. Pero también requiere de mano de obra directa. Entonces está la persona que confecciona, que cose, etcétera, etcétera. Y el pago, lo que cobre esa persona por cada camiseta o dependiendo al tipo de contrato, se considera como mano de obra directa. Y por último, están los costos indirectos de fabricación, que los costos indirectos de fabricación también hay que incurrirlos, pero tienen una característica especial, y es que es difícil su cuantificación por unidad. Esa es una característica de los costos indirectos de fabricación. O sea, es difícil cuantificar por unidad cuánto se lleva de ese producto. O el producto los contiene, pero no hacen parte del proceso productivo. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, que el empaque, que la bolsa o el empaque que lleva esa camiseta es un costo indirecto de fabricación. Claro, que lo lleva el producto, pero no está inmerso dentro del mismo proceso productivo como tal. Entonces, ahí es que comenzamos a diferenciar entre los elementos del costo: material directo, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Entonces, cuando juntamos los tres elementos, ya se conocen los costos de producción. ¿Alguna duda hasta allí? ¿Alguna duda, algún comentario? Ninguno hasta el momento, de mi parte, pues. Ok, listo.
Listo, entonces continuamos si no hay más dudas o algunas inquietudes. Entonces, ya vamos a analizar cada uno de esos elementos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del costo de los materiales directos, representa el valor de los elementos que pueden ser identificados, medidos y valorizados exactamente en una sola unidad de producto o en un servicio prestado. Entonces, como estábamos hablando ahorita, cuando hablamos del costo de materiales directos en una madera, en un mueble, en un almacén de madera en muebles, o una fábrica de muebles de madera, ahí tenemos, por ejemplo, la madera es el costo de material directo. Si estamos hablando de unos zapatos que son de cuero, el material directo ahí es el cuero, también la suela. Si estamos hablando de un vestido, el material directo es que la tela. Si estamos hablando de discos, de un programa de computador, estamos hablando de los discos compactos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si lo que tú vas a vender o el programador te va a vender un software y necesariamente te tiene que entregar el disco compacto. Bueno, lo que antes, o te puede entregar ahora una memoria USB. Entonces, dependiendo del tipo de servicio, de empresa, así clasificamos a los costos de materiales directos. Segundo, viene el costo de la mano de obra directa. Entonces, mire, estamos hablando del costo de material directo y el costo de la mano de obra que es directo. Entonces, hay que tener que incluimos. Incluimos salarios y todas las prestaciones sociales que se hacen, ¿quién? A los operarios que transforman la materia prima en producto o que prestan el servicio principal. Como estamos hablando ahorita, si estamos hablando de un consultorio odontológico, ¿quién es la mano de obra directa? El odontólogo. O estamos hablando de una veterinaria, que también es un servicio. Ok, entonces el costo de la mano de obra directa está ligado ¿a qué? Al veterinario. Entonces, de esa forma, así vamos clasificando los elementos constitutivos del costo. Entonces, aquí dice, en el caso de producción de bienes, están los salarios y prestación del cortador, del pulidor, del ensamblador, del pintor. Eso es si es una empresa que produce sillas de madera. Entonces, ¿quiénes hacen parte de la mano de obra directa? El que corta, o sea, el carpintero. También está el que ensambla, el que pinta, el que tornea, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando del servicio educativo, ¿quiénes serán la mano de obra directa? Nosotros los docentes. Entonces, todas las prestaciones y salarios de la mano de obra directa son los docentes. Listo, entonces, continuando, tenemos ahora los costos indirectos de fabricación. Ok, este es el tercer elemento. Entonces, primer elemento, material directo. Segundo elemento, mano de obra directa. Y los costos indirectos de fabricación. Entonces, ¿quiénes están contemplados aquí? Digamos, son todos aquellos que no pueden ser cuantificados en forma individual dentro de los productos, digamos, debido a que incluyen todos los costos que se realizan para tener en operación una planta productiva. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de la misma empresa de fabricación de muebles de madera. Hay elementos o hay costos que difícilmente se va a saber cuánto equivale por unidad. Por ejemplo, tenemos aquí, como dice aquí, la energía eléctrica. Entonces, cuando hablamos de la energía eléctrica, es difícil determinar cuánto le corresponde a cada producto que se fabricó. Ok, entonces es un costo, porque las máquinas para poder fabricar necesitan energía eléctrica. Pero para tener una mayor claridad, se cataloga como un costo indirecto de fabricación, el arrendamiento del edificio, pero de la planta. Ok, la planta productiva tiene que pagar un arriendo. Entonces, ese arriendo difícilmente se le va a cargar a cada producto por unidad. No, entonces lo que se hace es que mejor no se le carga el producto por unidad, sino que se cataloga como un costo indirecto de fabricación. Por ejemplo, la depreciación. Recuerde que la depreciación nosotros estuvimos analizándola en el semestre anterior, que es el desgaste ese que sufren las maquinarias y los equipos por el uso diario. Entonces, esas son costos indirectos de fabricación, donde
principalmente está ligado a que es difícil poder cuantificar por unidad estos costos indirectos. Entonces lo que se hace es llevarlo a un costo indirecto de fabricación. Entonces cuando hablamos de los costos indirectos de fabricación, hay unos materiales que son indirectos y hay una mano de obra que también es indirecta. Entonces, ¿cómo así? Entonces, como dijimos ahorita, estamos hablando de la fabricación de una silla. Entonces, fabricar una silla de madera tiene material directo, pero también tiene unos materiales que son indirectos. Por ejemplo, el pegante. El pegante que se usa, digamos, está contenido en el producto. Pero ese pegante es mejor no catalogarlo como un material directo, sino como un material que es indirecto, porque es muy difícil determinar cuánto se gasta cada silla en pegante, ¿ya? Entonces, eso es un material que va en el producto, pero que es indirecto. Y ese sí se considera como un costo indirecto de fabricación. O también la mano de obra. La mano de obra directa es la que es la que fabrica el producto. Pero si tenemos, por ejemplo, un supervisor de la planta de producción, él está en el proceso, pero no participa en la elaboración del producto. Entonces, ese salario que se le paga a ese supervisor de la planta de producción se considera como una mano de obra, pero que es indirecta. Quiere decir que ese va a los costos indirectos de fabricación. Entonces tenemos los costos directos de fabricación y los costos indirectos de fabricación. Los costos directos son aquellos donde actúan directamente sobre el proceso productivo. En cambio, los indirectos, claro, están en el proceso productivo, pero tienen unos componentes adicionales que le hacen difícil poder cuantificarlo. Y por ejemplo, hay otros costos que no son de material directo, pero ni de mano de obra directa, pero que también se catalogan como costos indirectos de fabricación, que es la depreciación, amortización, los arrendamientos, los seguros, mantenimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos la gráfica que ilustra el video. Recuerden, esta gráfica aparece en el video. Y aquí, ¿qué nos dice? Nos dice que como dice, hay materiales, hay mano de obra y hay otros costos. Ok, eso es lo que contiene un producto para su fabricación o la prestación de servicio. ¿Qué tiene? Tiene unos materiales, tiene mano de obra, pero también lleva otros costos. Entonces, como decíamos ahorita, los materiales que pueden ser directos o indirectos. La mano de obra también puede ser indirecta o puede ser directa. Entonces, a partir de esa gráfica y estos otros costos que siempre van a ser indirectos. ¿Okay? A partir de esa gráfica podemos concluir y identificar claramente los tres elementos del costo, que son ¿cuáles? Materiales directos, que son aquellos materiales que van que pueden ser cuantificados y que tienen una gran importancia, un gran peso dentro del producto. También está la mano de obra directa, que es aquel personal que está involucrado directamente en el proceso productivo, que fabrica el producto, que presta el servicio. Y hay costos indirectos de fabricación. Entonces, los costos indirectos de fabricación, ¿cuáles son? Había hablado. Los materiales indirectos, de los costos indirectos de fabricación son estos. Los materiales indirectos, la mano de obra indirecta, pero también hay otros costos indirectos de fabricación. Entonces, de esta manera podemos llegar a la conclusión de cuáles son esos elementos de los costos. ¿Alguna duda hasta allí? No, profe. Ok, entonces ya tenemos claridad en lo que es el costo. Entonces vamos a profundizar un poquito en relación a lo que son los gastos para tener ya tener con mayor claridad
esos dos conceptos, porque son fundamentales. Diferenciar entre costos y diferenciar entre gastos. Me avisan si no se escucha, ¿oyeron? Saludos amigos, bienvenidos a Acelerando Pymes. A partir del capítulo de hoy vamos a darle ya un giro completamente radical a la temática que veníamos trayendo. Desde este momento nos vamos a adentrar al interior de las organizaciones y vamos a empezar a tocar tópicos pertinentes a la industria, tanto manufacturera como de servicios. El tema que hoy vamos a tratar es uno bien particular. Vamos a tratar el tema de los costos y de los gastos. ¿Por qué empiezo por este tema? Porque es absolutamente primordial y básico entender que aunque de pronto en el manejo habitual los manejamos con indiferencia, es decir, sin hacer ninguna claridad sobre lo uno o sobre lo otro, para el manejo de la empresa sí tiene que haber una diferencia específica para cada uno de los conceptos. Es decir, cada uno de ellos tiene una conceptualidad bien distinta al momento de meterlos o integrarlos a nuestros presupuestos. Ya vemos que conceptualmente no es fácil entender la diferencia entre costos y gastos. Estos dos conceptos, aunque ambos significan erogaciones, tienen una naturaleza y una connotación bien distinta. Hoy, a lo largo del capítulo, vamos a tratar de hacer claridad sobre los dos y veremos sus diferencias básicas. ¿Cuál es el propósito el día de hoy? Establecer ese criterio claro entre costo y gasto para contribuirles a ustedes efectivamente en la construcción o el diseño de un sistema de costos que les pueda aportar efectivamente en sus unidades de negocio, en sus empresas, en sus negocios. Este tema es básico entonces para el emprendedor, que tiene que de comienzo establecer cuál va a ser su sistema de costos, o para el empresario con un negocio ya en marcha que le puede brindar luces para mejorar el propio sistema. Entonces, entremos pues en materia y empecemos por definir el primero de los términos, costo. El costo hace referencia a un conjunto de erogaciones, de egresos en los que yo incurro para adquirir una cantidad de activos, llámese materias primas, llámese insumos o suministros, que espero convertir posteriormente en un producto final. Adicionalmente, al costo también va cargado la mano de obra directa. ¿Por qué? Porque interviene directamente en la fabricación, en la producción del artículo final, del producto final, o en la generación del servicio. Yo necesito a un personaje que vaya hasta donde el cliente y preste la asesoría, preste el servicio correspondiente. De igual manera, por ejemplo, en la producción de algún bien o servicio necesito utilizar alguna maquinaria o algún equipo. Y para ello, pues estas máquinas o estos equipos utilizan un recurso que se llama energía eléctrica. Yo puedo de algún modo cuantificar cuánto del uso de una máquina estoy haciendo. Y en ese orden de ideas, después de identificado y cuantificado, poder integrarlo al costo del producto. Hasta ahí hemos descrito entonces de qué se trata un costo. Un parámetro identificable que ustedes ya deben haber deducido es que los costos son completamente recuperables. Es decir, una vez yo tenga el producto terminado y se genere su venta,
inmediatamente esto constituye un ingreso para la compañía y a través de este ingreso estoy recuperando, a través del ingreso generado por la venta, estoy recuperando el 100% de los costos que yo le apliqué al producto. Es decir, palabras más, palabras menos, para ser claros, con la venta recupero el 100% de mis costos. De otro modo, es también propio aclarar que al tener el costo este tipo de carácter, el costo es considerado o es sinónimo de inversión y como tal es un activo. ¿Por qué hablamos de inversión o de activo? Porque sabemos que posteriormente nos va a generar un ingreso. Hola, soy Foncho Ramírez Corzo, especialista en marketing digital con casi 20. Por esa razón, ese costo se incluye dentro del patrimonio de la organización. Ahora pasemos al otro concepto. Estamos definiendo el concepto. Pasemos ahora a definir qué es un gasto. Un gasto se define también como aquel conjunto de erogaciones en el que es propio incurrir para poder generar el proceso de venta. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Todo lo que yo destine para pagar la distribución, para pagar la comercialización o el mismo proceso de venta, será considerado gasto. Dense cuenta que ninguno de estos ítems incurren o están directamente incluidos en la fabricación o elaboración del producto o prestación del servicio, para nada. Pero no puedo yo garantizar la gestión completa de la empresa sin hacer uso de un vendedor o de la fuerza de ventas, sin tener tampoco un equipo de distribución, sin tener una secretaria, sin tener unos empleados de almacén o la logística correspondiente. Todos estos personajes intervienen en la operatividad o en el proceso mismo, en la gestión completa del negocio, pero estos últimos no le añaden ningún valor directo al producto. Luego estos no son más que gastos. Ya vemos entonces que se identifica con claridad una gran diferencia, y es que mientras el costo representa un futuro ingreso, el gasto no lo es. Por el contrario, yo incurro en gastos en el momento actual, en el momento presente, pero no espero de ellos ningún ingreso posterior. Por lo tanto, ya tenemos clara la diferencia y sabemos que ahí es donde está el quid del asunto. Ahora sí, después de haber concluido ya, o más bien, después de haber definido ya cuál es el término costos y cuál es el término gastos, ahora sí miremos algún tipo de diferencia. Para eso nos vamos a apoyar en un ejemplo. El costo, ya dijimos, es toda erogación que se incurre con el bien de fabricar un producto o prestar un servicio. El gasto es la misma erogación o egreso en que se incurre con el fin de distribuirlo, comercializarlo o venderlo. Ahí ya vemos claramente una gran diferencia. Del primero espero retribución al 100% de los costos, mientras que de los gastos no. Miremos un ejemplo claro para que haya transparencia en ambos conceptos. Si yo tengo una panadería y voy a elaborar un lote de pan, es claro que yo voy a incurrir en la compra de algunas materias primas, insumos, material de empaque. Entonces, en la formulación de un lote de pan estará incluida la harina de trigo, estará incluido el agua, los huevos, el aceite o la mantequilla, la levadura, etcétera, la sal, y estos son los ingredientes de la formulación, materias primas. También necesito material de empaque, la bolsa plástica, un sello, una calcomanía, en fin, algún distintivo para la empresa. Pero también necesito la mano de obra directa de los operarios en planta, que son los que finalmente convierten esas materias primas en el producto final. Cuando yo ya tengo el pan elaborado, cuando ya está empacado y está empacado el producto y está debidamente embalado en su caja o unidad de distribución, este pan va directamente al almacén de producto terminado. Y hasta allí hemos incurrido, en todo lo que hemos incurrido hasta ese momento, lo consideramos costo. De ese momento en adelante, todo lo que pase con esa unidad de distribución será gasto. ¿Qué viene enseguida? Entonces viene la gestión de los vendedores, viene la gestión de las secretarias, viene la gestión del distribuidor, viene la gestión del logístico, etc.
hasta que el producto llega finalmente al consumidor final. Fíjense que estos de la segunda etapa son los gastos. Estos no han incurrido para nada o no han intervenido para nada en la fabricación directa del producto o en la generación del servicio, en la prestación del servicio. Sin embargo, no los puedo excluir del proceso, son inherentes al proceso, los debo tener. Más adelante veremos estos conceptos cuando ya hayamos avanzado en la temática y veremos a qué me refiero con esto, porque de aquí se desprende el concepto de valor agregado. Ok, miremos. Hasta este momento, pues hemos definido de una forma, digámoslo así, simple o elemental, lo que es un sistema de costos. No es tan sencillo como se los he descrito. ¿Por qué? Porque los costos tienen muchos aspectos adicionales que es necesario considerar. Otra diferencia que entre costos y gastos podemos advertir con claridad es que todos los elementos que constituyen el costo del producto generalmente están presentes dentro del producto terminado, lo que no ocurre así con los gastos. Por ejemplo, el sueldo del vendedor, de la secretaria, de las personas de distribución, no son claramente identificables dentro de una unidad de pan. Ahí vemos claramente entonces este concepto. Una diferencia más teórica podría ser que el gasto es aquella erogación de la cual no esperamos ningún ingreso futuro. Mientras que, de forma directa me refiero, mientras que del costo sí lo esperamos. Toda erogación que yo haga en costos es porque espero que se me recupere instantáneamente al momento de la venta. Hola, soy Julieta Tello y soy consultora de marketing. Ok. Generalmente el uso de la palabra costo es bastante engañoso a veces. Nosotros usamos la expresión costo para todo. ¿Cuánto cuesta este aparato? ¿Cuánto cuesta este vehículo? ¿Cuánto cuesta el teléfono? ¿Cuánto cuesta el alquiler? ¿Cuánto cuesta? Etcétera. Usamos la palabra costo indiferentemente. Contablemente, la palabra costo tiene un tratamiento especial. Ya entendimos por qué razón. Si nos vamos y ahondamos un poquito más en términos contables, nos daremos cuenta que financieramente los costos tienen el tratamiento de un activo. Van directamente al patrimonio y son cuantificables dentro del balance general. ¿Por qué lo decimos así? En un negocio, por ejemplo, que se encarga de comprar mercadería para luego revenderla, es decir, la comercialización, si yo en el mes 1 compré un bien que no logré vender en el mismo mes, el bien no se pierde. El bien lo voy a vender en el mes 2. Por tal es un activo de la compañía que me generó ingresos en ese respectivo mes. No pasa lo mismo con los gastos. Los gastos se anotan o más bien se tienen claridad en las cuentas y se cargan inmediatamente, así no los tenga que pagar en ese mismo instante, sino en el futuro. El gasto se genera en el instante. Es otra parte importante que nos echa de ver esa gran diferencia entre estos dos conceptos de costo y de gasto. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que el uso del teléfono, el uso de la papelería para las facturas, el mismo salario del gerente, son cosas en las que debo incurrir porque hacen parte de la operatividad del negocio, pero como ya dijimos, son gastos de la compañía. Bueno, yo creo que hasta este momento ya ha sido bastante de la descripción de estos dos conceptos. No quisiera ahondar en más detalles porque podría de algún modo confundirlos. Ya entendemos, entonces, eso espero que haya quedado clara la diferencia entre costo y gasto. Por último, quisiera de algún modo dejar una conclusión del tema, porque me parece importante. Y aquí es básico lo que vamos a definir enseguida. Los costos son absolutamente fundamentales conocerlos para los procesos de toma de decisiones. Si yo tengo claridad absoluta sobre los costos, para mí es mucho más fácil tomar una decisión. Entonces, fíjense por qué es importante advertir esta diferencia. Por otro lado,
Si hay conocimiento absoluto de los costos, va a ser mucho más fácil desarrollar la tarea de presupuestación. Es decir, conociendo con claridad los costos, puedo definir presupuestos con mayor exactitud. ¿Y a qué conduce eso? Manejar presupuestos es de alguna manera reducir la incertidumbre. Al yo reducir la incertidumbre, estoy jugando cada vez menos con la intuición. Es muy claro, y no es de extrañarse, que muchos de los empresarios, en este caso administradores o gerentes de las compañías o directivos de unidades de negocio, hacen mucho uso de su intuición basado en su experiencia para tomar decisiones. Pero cuanto más basemos esas decisiones en información soportada en números, más acertada va a ser, menos grado de incertidumbre va a tener. Conclusión entonces, mientras menos juguemos con la intuición, más certeza de los resultados. Mientras más juguemos con la intuición, más riesgo de incurrir en una pérdida. Entonces, esa sería como la última conclusión. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Espero que haya quedado claro el concepto de costo y gasto y de su diferencia. Ok, listo. Entonces miren que ya podemos con mayor profundización conocer o exponer las diferencias entre costos y gastos. Entonces, los costos están ligados al proceso productivo, en cambio los gastos están más ligados ¿a qué? A lo que tiene que ver con las ventas y con la administración. Ya veníamos hablando, disculpen, ya veníamos hablando de los costos y llegamos aquí a este diagrama. Entonces, del lado de los costos son tres elementos del costo. Primero, material directo, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Entonces, eso es importante. Entonces, por ejemplo, si tenemos este ejemplo, dice, hay una empresa que se dedica a fabricar sillas de madera y contienen madera y acero. Los elementos del costo serían, entonces, ¿cuáles serían? Recuerden, material directo, ¿cuál serían? Entonces, ¿qué me dice? ¿Quiénes serían en este momento los materiales directos? Madera y el tubo de acero. Madera y el acero. Esos serían, digamos que los dos, el material directo. ¿La mano de obra directa cuál sería? Los trabajadores. Exacto, el trabajador, el operario que fabrica la silla, que corta el tubo, además de eso, el que pinta, el que lija, esos son mano de obra directa. ¿Y costos indirectos de fabricación cuál serían? El pegamento, la pintura. El pegamento, exactamente. ¿Qué otro? La lija. La lija. Las herramientas. La depreciación de las herramientas. La pintura. La pintura, digamos que, bueno, la pintura podría haber algún... la pintura no es cualitativa. Exacto, la pintura... hacia allá era lo que iba a decir, lo que dijo la compañera, y es que la pintura podría también considerarse como un material directo. Pero si tú también dices, bueno, y justificas por qué lo vas a considerar como un costo indirecto de fabricación, también es válido. ¿Qué quiere decir? Que digamos que no hay unos parámetros establecidos para saber si algunos elementos se constituyen como un elemento directo o como un costo indirecto de fabricación. Lo importante es tenerlos presentes. Pero, por ejemplo, la lija sí es mucho más complejo. O sea, la lija no la contiene en el producto. Ok, entonces eso sí ya es un costo indirecto de fabricación exclusivamente. O la depreciación de las maquinarias, o la depreciación de las herramientas, o la depreciación de los elementos de los equipos de pintura. Esos son costos indirectos de fabricación, al igual que, por ejemplo, el mantenimiento de esas maquinarias, el mantenimiento de esos equipos, el pago que se le hace al supervisor de fábrica, el pago que se hace de energía eléctrica. Entonces, ahí, en un ejemplo que es sencillo, podemos identificar cada uno de esos elementos del costo.
Y ya digamos que en relación a la clasificación, pues ya en el video que lo estuvimos analizando, y esto también tiene que ver con lo de la gráfica. Cuando hablamos de costos directos, ahí hay material directo y mano de obra directa. Y cuando hablamos de costos indirectos, ahí tenemos al materiales indirectos, ahí tenemos a la mano de obra indirecta y los costos indirectos de fabricación. Entonces, de esta forma podemos clasificar a los costos de acuerdo a su asociación con el producto. Esta clasificación es fundamental. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, más adelante vamos a desarrollar unos ejercicios donde vamos a tener presente esta clasificación. Entonces, hay costos primos, pero también hay costos de conversión. Entonces, ¿cuáles son los costos primos? Los costos primos son aquellos que digamos, que el producto contiene y que se necesita pagar para poder fabricar el producto de manera directa. Entonces, los costos primos son directos, tanto de material directo como de mano de obra directa, disculpen. Y los costos de conversión, como su nombre lo dice, es para la transformación de esos materiales directos. Ahí tenemos la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Te tengan presente esta definición entre costo primo y costos de conversión, aunque más adelante vamos a estar analizándolo y yo les nuevamente recordamos la diferencia entre ese costo primo y ese costo de conversión cuando vayamos a calcular algún ejercicio que así lo requiera. Entonces también pueden existir costos variables y costos fijos de acuerdo con el volumen de producción. Entonces aquellos que cambian con el volumen de producción se consideran como variables. En cambio, aquellos que, aunque se produzca más, se produzca menos, siempre van a ser costos fijos. Por ejemplo, un ejemplo de costos variables, el material directo, por ejemplo, la materia prima. Todos los que en relación al ejemplo que acabamos de analizar, de los muebles de madera o una silla de madera y acero, cuando hablamos de costos variables, los materiales directos, como dijimos ahorita, ¿cuáles son los variables directos? Los directos son aquellos donde cambia con el volumen de producción. ¿Qué quiere decir? Si producimos más sillas, necesitamos más madera y necesitamos más acero. Si vamos a fabricar más sillas, necesitamos más personas que fabriquen sillas, más personas que pinten sillas. Y hay unos costos indirectos de fabricación que son variables también. Por ejemplo, la lija. Como habíamos dicho, que la lija la catalogamos como un costo indirecto de fabricación, pero es un costo que es variable porque si fabricamos más sillas necesitamos más lijas. En cambio, hay una mano de obra indirecta que es fija. Entonces, cuando hablamos de los costos fijos, hacemos referencia a aquel costo que a pesar de que se produzca más o se produzca menos, siempre se va a pagar lo mismo. Por ejemplo, el arriendo, que es un costo indirecto de fabricación. El arriendo de la planta de producción, así no se produzca nada o si se produzca X cantidad, siempre vamos a tener que pagar ¿qué? El arriendo. O sea, no depende del nivel de producción. O la mano de obra indirecta, por ejemplo, el supervisor de planta. El supervisor de planta que está pendiente de cuántos productos se fabrican, lo más probable es que se le pague un salario fijo y que no dependa del nivel de producción. Entonces, de esta forma, así, de acuerdo al volumen de producción, podemos catalogar a los costos. También decíamos que hay costos históricos, en el video se dice que, bueno, hay costos históricos, pero también hay costos predeterminados. Estos costos históricos fueron los que ya pasaron. Ok. La empresa tiene una estadística, que tiene que ver con lo que pagó en relación a los costos de su empresa en periodos anteriores. Pero los costos también pueden ser predeterminados. Quiere decir que la empresa puede presupuestar costos a futuro. Él dice, ok, si esperamos fabricar 10.000 unidades durante los próximos 10 meses, entonces así podemos presupuestar cuánto nos va a costar esas 10.000 unidades. O los costos estándares, que son costos del mercado, del sector. Puede ser, wow, ok, todos los sectores tienen unos costos que son estándar. Por ejemplo, ok, fabricar una silla de madera y de acero en promedio cuesta 25.000 pesos. Ok, entonces es un costo promedio del sector.
que te sirve para compararte cómo estás frente a ellos. Entonces, estos costos, así podemos identificar cada uno de los costos. Ok, listo. Entonces, vamos a dejar hasta allí por hoy y les voy a dejar una consulta. La consulta tiene que ver con yo les voy a subir estas diapositivas al EVA. Igual voy a subir la presentación que acabamos de desarrollar, o sea, la grabación, para que ustedes lo tengan allí presente. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer es, más que una consulta, es su participación en el foro. Entonces, yo voy a abrir un foro donde tienen que llevar un ejemplo de la vida real e identificar cuáles son los costos que están asociados a esa iniciativa. ¿Oyeron? ¿Cuál va a ser el ejercicio? Ustedes van a entrar al foro y van a aportar en relación a colocar un ejemplo real y decir, bueno, ok, este ejemplo que es de fabricación de muebles de madera, entonces aquí la materia prima, el material directo es este. Entonces, está relacionado con lo que estaba en el gráfico. Ya se los muestro nuevamente. O sea, profe, debemos buscar un caso de la vida real y implementar los elementos del costo, cuáles son los que están y así. Exactamente. Lo que tienen proyectado allí en su pantalla, por ejemplo, tienen que identificar cuáles son materiales directos, cuáles son materiales No se ve indirectos. nada. No se ve, profe. Un momentico mientras que él carga. ¿Ya alguno lo puede ver? No. No. Ya, ahora sí, profe. Ok, ahora sí. Y ahora Listo, entonces van a hacer así, o sea, tienen que identificar los materiales directos, los materiales indirectos, la mano de obra directa, la mano de obra indirecta y los costos indirectos de fabricación del ejemplo ese que vamos a estar realizando. Entonces, eso es lo que van a hacer y la próxima semana vamos a estar analizando otros conceptos que les voy a decir ahora cuáles son esos conceptos que vamos a desarrollar. ¿Oyeron? Entonces, para que lo coloquen allí como consulta. Entonces tienen que hacer el foro. Yo hoy lo más probable es que esté subiendo el foro para que ustedes comiencen a participar y pueden participar hasta antes de la próxima clase. Te van a consultar sobre Profe, qué. Dime. De esta materia hay grupo de WhatsApp. Sí, claro, sí hay. Ay, yo no estoy. Entras al EVA. Cuando tú entras al EVA, ahí en presentación, ahí dice grupo de WhatsApp, ahí encuentras el link para que te agregues. Ok, profe, gracias. Y los que no están todavía, háganlo, ¿oyeron? Entren al EVA, a la asignatura de costo, ahí al inicio, en presentación dice grupo de WhatsApp. Ok, entonces van a consultar sobre qué es el costo general de producción y cómo se calcula. ¿Qué es el costo general de producción y cómo se calcula? También
qué es el costo general unitario y cómo se calcula. Profe, la segunda pregunta, ¿cómo es? Disculpe. El costo general unitario y cómo se calcula. O sea, el costo general de producción y el costo general unitario. Ok, listo. Entonces, quedamos hasta allí. Nos vemos el próximo martes. Que tengan feliz fin de día, ¿cierto? Gracias, profe. Hasta la próxima clase. Chao, profe. Chaito, nos vemos. Chao, profe. Chaito, adiós. Chao, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe. Nos vemos. Que esté muy bien. Igual, profe. Tenga buen día. Gracias.